Buenos días a todos, todas, gracias por estar aquí. Es un verdadero placer daros la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Burgos de Osma, Ciudad de Osma, a la segunda edición de lo que es el Congreso de Antropología y Misterio. Abrimos las puertas del Centro Cultural, este centro de San Agustín, a la curiosidad, al conocimiento y, por qué no decirlo, al asombro. Porque este Congreso es, ante todo, una invitación a mirar más allá de lo evidente. Adentrarnos en esos territorios donde la ciencia, la historia, la tradición y el misterio se entrelazan para recordarnos que todavía quedan muchas preguntas a las que dar respuesta. Quiero agradecer, sin lugar a dudas, a los ponentes que nos acompañan, Álvaro Nola, Juan Soledad, Jesús Cariño, se incorporará más tarde, Javier Nicolás, Juan Antonio Sanz, por compartir su tiempo, su experiencia, su saber, su buen hacer, su pasión por comprender lo que a veces parece inexplicable. Su presencia, el estar con nosotros en este evento, nos fortalece, nos da un prestigio y una profundidad a esta cita, que ya se consolida como un referente cultural dentro de lo que es la localidad de Burgos de Osma. También quiero reconocer el trabajo de todas las personas que han hecho posible este evento, desde los técnicos municipales, concejales, equipo de gobierno, operarios, y todas aquellas personas comprometidas, y entidades colaboradoras comprometidas, y que creen que la cultura es un motor de desarrollo, un punto de reflexión que hay que tener en cuenta. A quienes nos acompañáis como público, sin duda alguna agradeceros vuestra presencia, porque sin vosotros no sería posible realizar este tipo de eventos. Os invito a disfrutar de los saberes de nuestros ponentes, a dejaros sorprender y a participar con vuestras preguntas, pues el misterio no se resuelve solo con hablar, más bien si preguntamos todas pequeñas cosas y creamos una conversación, un diálogo, nos introducimos más en ese ambiente, ¿no? Pues con este espíritu de curiosidad compartida y de respeto por el conocimiento, declaro abierto declaro inaugurado el segundo Congreso de Antropología y Misterio. Muchas gracias. En nuestra primera conferencia tenemos a Álvaro Nola. Álvaro Nola es graduado en periodismo y máster en radio. Actualmente es el encargado del podcast en claves de leyenda. Si alguna vez curiosidad en las redes sociales de Álvaro, veréis que viaja. Yo no sé qué conoce, pero está viajando siempre. A todas horas viaja, está en muchos sitios, en muchos lugares, y esos viajes lo que le llenan, aparte de su espectacularidad, su espectacular profundidad a la hora de desentrañar cosas e investigar, pues lo que le motiva o debe motivarle a mantener esa constancia, ¿no? Esa investigación constante. Y es además autor de 2 libros, A la Marca Misteriosa y Un Madrid de leyendas contadas por mi abuelo. Además de eso, 2 libros, un incansable buscador de esa España mágica, de ese saber profundo y arraigado. Este verano comenzaba colaboraciones en otro programa de radio, nos lanzará si quiere. Y está con nosotros, pues, como el año pasado, repite, yo lo siento mucho, pero le he traído de nuevo, me vais a disculpar si parece mal. Y repite con criaturas mágicas y legendarias de Soria. Una conferencia en la que hace un recorrido mágico por los seres, criaturas y personajes fantásticos del folclore soriano. Yo me voy a dejar sorprender, voy a disfrutar con Álvaro. Buenos días, Álvaro, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Miguel Ángel, al Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, por esta oportunidad que me brindan un año más para hablar de esos temas que tanto me encandilan, que tanto me fascinan, que me encantan, ¿no? En este caso, hablar de esas criaturas mágicas, fantásticas, que van a empezar a desfilar en este lugar en el que nos encontramos. Porque, claro, estamos hablando de la provincia de Soria. Para mí la provincia de Soria podríamos decir que es una de las grandes mecas de la España mágica, es decir, uno de esos lugares que tenemos que visitar por lo menos una vez en vida, como los piadosos musulmanes harían con la Meca, ¿no? ¿Por qué? Porque la provincia de Soria esconde muchísimas historias, muchísimas leyendas, un folclore y un legado que no debe de perderse. Y dentro de ese legado, efectivamente, es donde encontramos, donde podemos englobar, encasillar esas criaturas fantásticas, mágicas, que a fin de cuentas lo que hacen es nutrir a ese folclore que nos lo hace todo más simbólico, más mágico y más profundo. Pero antes de nada, ¿cómo podemos explicar estas criaturas? ¿Cómo se crearían? Pues sin duda
gracias al pensamiento mágico que siempre ha perseguido y nos persigue a día de hoy al ser humano. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, digamos que desde la noche de los tiempos, esa que no sabemos si es oscura o algo de luz había en ella, se ha tenido que enfrentar a un mundo hostil donde lo desconocido era prácticamente algo cotidiano, nuestro día a día. Por ejemplo, cómo explicar antes eso que llamábamos sol, que nos ilumina y que de repente por la noche desaparece para el día siguiente volver a aparecer. O cómo explicar que venga una nube, que empiece a llover y nos fastidie todas las cosechas. Claro, esto hoy nosotros sí que tenemos esas herramientas, ¿no?, para poder explicarlo. Pero todo esto, que a fin de cuentas era lo desconocido, abrumaba al ser humano. Entonces, tenía que coger esas herramientas, esas armas para enfrentarse hacia lo desconocido. ¿Cuáles eran esas herramientas? Pues ese pensamiento mágico que tenemos inserto en nosotros. Y es así como se empiezan a crear o a personificar unas entidades físicas, naturales, palpables, que estaban ahí y que ellas serían las mismas creadoras de estos fenómenos que se nos escapaban a nuestro raciocinio, a nuestra razón. Y así, por ejemplo, surgen toda esa amalgama, ese totum revolutum de criaturas, de seres mágicos que vamos a conocer y que tienen mucho que ver con la provincia de Soria. Unas criaturas que han sido creadas propiamente por nosotros, pero las hemos dado tantos atributos que al final eso creado ha acabado por superar al creador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de esas criaturas, de esos seres, de esas entidades, con el paso del tiempo se van fraguando hasta crear un corpus mitológico. Es decir, se empiezan a crear como una especie de deidades a las cuales les hemos dado tantos atributos que para tenerlas contentas tenemos que hacerle todo tipo de favores. Así nacerían las religiones, las mitologías, etc. Pero luego tenemos otro lado, unas entidades, unas criaturas, unos seres que digamos como que se quedan un poco descolgados. Pues de esas criaturas que se quedan descolgadas y que estarían muy relacionadas en todo caso con nuestro día a día, con algo cotidiano, pues con lugares en concreto, con fenómenos que a día de hoy podemos contemplar y podemos palpar, pues de esas criaturas es de las que nos vamos a centrar y de las que vamos a hablar. ¿Por qué? No podríamos hablar de que serían criaturas mitológicas como tal, porque efectivamente carecen de ese corpus mitológico, es decir, no pertenecen a una mitología como la romana, una mitología como la germánica, es decir, que tienen un desarrollo, pero sí que son determinados númenes, determinados personajes míticos y mágicos que, como digo, están relacionados con determinados elementos de la naturaleza y con situaciones que a día de hoy podemos contemplar. Claro, a día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de muchas criaturas, seguro que muchas las conocéis, otras posiblemente no, pero, por ejemplo, a día de hoy, ese pensamiento mágico, aunque parezca mentira, lo seguimos teniendo. Porque nosotros, por ejemplo, a día de hoy estudiamos, yo qué sé, a los duendes, a las hadas, tal, pero posiblemente de nosotros, ¿qué será lo que estudien? ¿Cuál es el folclore de nuestro tiempo? Pues posiblemente, dentro de 200 años, ¿os acordáis de esos del siglo XXI que hablaban de extraterrestres, etcétera, o de una chica de la curva que se aparecía y demás? Pues posiblemente todo eso es lo que estudian de nosotros, porque aunque parezca mentira, a día de hoy todavía hay leyes naturales y cosas que se escapan a nuestra razón. ¿Cuáles son las grandes fronteras de nuestra época? Es decir, si hay vida más allá de la vida y si hay vida más allá de lo que nosotros entendemos como vida. Entonces, a fin de cuentas, estos elementos sirven para parchear esos vacíos que tenemos, esos elementos desconocidos que a fin de cuentas son el motor de las próximas búsquedas. Y si a día de hoy todavía tenemos esas fronteras, imaginaros, pues hace relativamente poco, ¿no? Y dicho esto, contextualizando, ya podemos entrar de lleno a hablar de esas criaturas. Y vamos a empezar hablando, pues aquí mismo. Aquí, por ejemplo, en Uxama, un lugar que todos conocéis, seguro que habéis subido más de una y más de dos y más de tres veces, y las que os quedan, pues en este yacimiento que encontramos aquí en la zona de Osma, ese yacimiento celtibérico y después romano, no sé si lo sabéis, pero aunque parezca mentira, es el único lugar, el emplazamiento idóneo, en el cual se ha encontrado la única referencia 100% constatable del dios posiblemente más misterioso que podemos encontrar en la historia o en la raigambre de la península ibérica. Me estoy refiriendo al dios Lu. No sé si habéis alguna vez oído hablar de este dios, del dios Lu. Vamos a hablar un poquito de él.
El dios Lu, para que nos hagamos una idea, era considerado como el dios sin rostro, un dios polifacético. De hecho, era posiblemente el más importante dentro del mundo céltico. ¿Por qué? Porque era ambivalente, era dualista, representaba el sol y la noche, también representaba lo femenino y lo masculino. Y aunque parezca mentira, hay muy pocas referencias que hacen alusión a este dios Lu. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la provincia de Huesca hay un santuario en Peñalba de Villastar que sí que ha aparecido como una especie de inscripción en la que se habla de Lugus, que no se sabe muy bien si es una referencia a este dios Lu o a un término jurídico, como una especie de juramento y demás. ¿Por qué cuento esto? Porque en el único lugar, como bien decía, que se ha encontrado un resto 100% constatable que nos habla de este dios es esa estela que estamos viendo. Esa estela, que al final, a fin de cuentas, es un ara votiva que apareció en Uxama, dice algo así como está dedicada al dios Lugovibus o dios Lugobicus, que esto es muy llamativo, porque estaría dedicado por parte de los antiguos zapateros de Uxama, estamos hablando del siglo II, es decir, de época romana. Esto nos quiere decir que los romanos estaba tan asentado el culto al dios Lu que ellos mismos lo asimilan y lo hacen suyo. Claro, ¿por qué llama tanto la atención, aparte de esta epigrafía que encontramos del dios Lugobicus, que es la única mención, como digo, que se puede contrastar y que se ha encontrado aquí, en nuestro enclave, en nuestro emplazamiento? Pues tiene mucho que ver con lo mágico, porque, por ejemplo, cuenta uno de los grandes investigadores de la Soria mágica y legendaria, como es Ángel Almazán, que en este mismo lugar, en la noche de Lugnasad, que es como la noche dedicada a Lugh, la festividad céltica dedicada a Lugh, en este lugar se sacrificaba nada más y nada menos que a un bóvido en honor de este dios. O, por ejemplo, uno de los grandes investigadores también, muy vinculado con la teosofía, como es Mario Rosso de Luna, dice que lo que es la zona de Uxama estaría dedicada, o vendría del nombre Oxama, que significaría algo así como la ciudad del bóvido, la ciudad del buey, la ciudad de la vaca. Entonces, ¿tiene algo que ver, digamos, esos cultos que se realizaban al toro en lo alto de Uxama y que estarían vinculados a esta divinidad? No lo sabemos, porque a fin de cuentas es eso, una deidad ignota de la cual sus cultos se han ido perdiendo con el tiempo y esa noche de los tiempos pues la ha dejado sucumbida, ¿no? Pero, por ejemplo, encontramos más referencias a Lugh, porque sí que es cierto que Lugh aparecen muchos teónimos, aparecen muchos apellidos y también en mucha toponimia, es decir, en el nombre de muchos pueblos a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Pues, por ejemplo, se me viene a la mente Lingüerre en Aragón, Lugones en Asturias. De hecho, hay quien dice que Lugo puede venir también de Lugh. Sí que es cierto que aquí la relación tendría más que ver con el nombre de Lupus, que es como los romanos llamaban a los bosques sagrados. ¿Pero por qué cuento esto? Porque en la provincia de Soria tenemos otro lugar que también estaría vinculado con este dios sin rostro y este dios tan misterioso, ¿no? Y es el pueblo de Ligos. El pueblo de Ligos, que está prácticamente al lado de Montejo de Tiermes, ¿vale? Tendrá 13 habitantes a lo sumo y en épocas de verano. Pues hay quien dice que Ligos viene de Lugos, que viene de Lugh, perdón. Y esta relación no está tan cogida con pinzas porque parece ser que en la zona alta, que es donde está tomada la fotografía, que se llama el Monte de la Pedriza, ahí arriba se ha encontrado un castro celtibérico, en concreto de los arébacos que eran los mismos que habitaban Uxama. Pues posiblemente cuando el río suena, agua lleva. Y ya que estamos hablando de misterios del pasado, a mí hay un misterio del pasado, un enigma histórico vinculado con la provincia de Soria, que también podemos vincular a personajes míticos. Es uno que me llama mucho la atención y es la posible vasconización, la posible relación que existe entre el mundo vasco, el mundo euskérico, y la provincia de Soria. De hecho, podemos buscar muchas referencias, en Zaya de Vascones, el río Ostaza, Garray, que son nombres eminentemente euskeras, ¿no? Esto llama mucho la atención. ¿Por qué cuento esto? Porque uno de los elementos que podrían estar relacionados directamente con este enigma histórico es un personaje mítico que encontramos en muchas leyendas de la Soria mágica y legendaria. Estamos hablando de las lamias. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de las lamias. Vamos a hablar un poquito de ellas. Las lamias son esas criaturas femeninas del folclore tanto vasco como navarro, que se las representa, pues unas mujeres de belleza exuberante, rubias, que se suelen acicalar sus cabellos dorados con peines de oro y que suelen tener lo que son las piernas, patas de oca o en otros casos colas de pez. Pues estas lamias
encontramos muchas leyendas relacionadas con ellas en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es esa lamia de Lumías. Lumías, como bien sabéis, en la Sierra de Pela, en ese cañón del río Talegones, y Lumías, posiblemente, ese topónimo vendría de Lamia. ¿Por qué? Porque aquí hay una leyenda muy curiosa que cuentan que en una cueva indeterminada de Lumías, en lo más profundo de ella, habitaba una de estas criaturas, una lamia, que parece ser que se enamora perdidamente de un pastor de Lumías que habitaba por la zona. ¿Qué pasa? Que era un amor prohibido en tanto en cuanto cuando este pastor ve los pies a esta lamia, se da cuenta que son patas de oca, es decir, no pertenece a lo que sería el género humano, sino que sería una criatura mágica, y la historia, pues como os podéis imaginar, acaba bastante mal. Ella perdida, desapareciendo en el fondo de la cueva, y este pastor de Lumías, pues presa de la melancolía y presa de un amor no correspondido, ¿no? Pero esta leyenda es muy común también, sobre todo en la zona, la franja vasco-navarra, ¿no? Pero es que hay más lugares vinculados o más historias vinculadas con estas lamias en lo que es esa Soria legendaria y mítica. Seguro que todos habéis escuchado o habéis leído la famosa leyenda, ¿no?, de los ojos verdes de Bécquer, en la cual, pues, en esa fuente de los Álamos, Fernando de Argensola llega, se encuentra una criatura de bastante belleza que sale del lago, se enamora perdidamente de ella, hasta que ésta la arrastra hasta las profundidades de este lago. Un lago que más o menos se puede visualizar y podemos situar de dónde vendría esta leyenda. Porque Bécquer posiblemente conoció una historia que a día de hoy todavía se cuenta y se divulga relacionada con la Fuentona de Muriel. No sé si habéis estado en la Fuentona de Muriel, me imagino que sí. Un lugar de exuberante belleza y que, bueno, también tiene sus leyendas. Aparte de una leyenda que cuenta que una criatura femenina muy similar a lo que son las ondinas, por ejemplo, de la mitología griega, o las sanas de la mitología asturiana, pues habitaría en las profundidades de esta fuentona. Sí que es cierto que esta Fuentona de Muriel esconde muchos misterios, como por ejemplo en la parte profunda encontramos cuevas subacuáticas que también han alimentado todo tipo de historias y todo tipo de leyendas. Es más, gracias a eso se cuenta que en la Fuentona de Muriel, en la parte más profunda, bueno, hay quien dice que no tendría profundidad, pero los que dicen que sí, ahí abajo habría una ciudad sumergida, y uno de los habitantes de esa ciudad sumergida sería esa lamia que posiblemente pudo inspirar, o la historia pudo inspirar, nada más y nada menos que a Gustavo Adolfo Bécquer. Pero, por ejemplo, también podemos hablar de otra lamia que en este caso, esta laguna sí que es menos conocida, es la Laguna Verde. Esta se encuentra en la Sierra de Cebollera, y encontramos una leyenda muy parecida, y esta, por ejemplo, la cuentan los vecinos de Vinuesa. Allí cuentan la leyenda de la sirena de la Laguna Verde, un nombre bastante bucólico, bastante romántico, bastante a tener en cuenta, ¿no? Y aquí lo que se nos cuenta, lo que se nos transmite, es una mujer, pues una pastora, que se encontraba con su rebaño, hasta tal punto que ese rebaño, llegado un momento, le desaparece o lo que sea. Y ella llega a un pacto con un dios, el dios Pan, para que nos hagamos una idea, era como el símbolo del paganismo, ¿no? Llega a este acuerdo con el dios Pan, que dice que si vive bien y no le falta de nada, cuando ella fallezca, en este lugar, en la Laguna Verde, ella se convertirá en una de esas lamias, porque la lamia siempre ha sido como un personaje muy relacionado con el paganismo, ¿no? Claro, la leyenda cuenta que cuando esto ocurre, ella se sumerge en esta Laguna Verde, y la Laguna Verde adquiere ese color verduzco. ¿Por qué? Porque esta pastora tendría nada más y nada menos que los ojos verdes, ¿no? Como la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Quizá haya ahí una relación. Y es curioso porque los vecinos de Vinuesa, en este lugar, cuentan que si alguien acude a la Laguna Verde por la noche, en concreto en noches de luna llena, se oyen como unos extraños sonidos que serían esa sirena de la Laguna Verde que estaría pidiendo volver a recuperar ese rebaño que en un día indeterminado, de un pasado también indeterminado, pues perdió para siempre, ¿no? Entonces, y de hecho, estos personajes, las lamias, también se pueden vincular mucho a otra de las grandes criaturas mágicas y legendarias que podemos encontrar no solo en el folclore soriano, sino también en lo que es la mitología popular española, por llamarlo de alguna manera.
Estamos hablando de las encantadas. Las encantadas que, por ejemplo, si nos vamos a la zona mitad sur de la península y lo que es la zona del litoral mediterráneo, encontramos un montón de leyendas de ellas. Se llaman las encantadas o las moras encantadas. Estamos hablando de unas criaturas también femeninas rubias que se atusarían sus cabellos con peines de oro, muy parecidas, como digo, a las lamias, o también en esa versión de moras encantadas supuestamente serían los espíritus de musulmanas que por un amor prohibido con un cristiano han acabado encerradas pues, en una cueva, en un lago, etc. Claro, ¿cuáles son los comunes denominadores que encontramos dentro de las leyendas de las moras encantadas o de las encantadas? Pues en concreto son dos, que se aparecen como si fuesen fantasmas, como una especie de aparición fantasmal que aparece en las cuevas, y sobre todo estarían siempre protegiendo, custodiando un tesoro por descubrir. Y leyendas, por ejemplo, de encantadas las encontramos a raudales, y en concreto en Soria, la provincia de Soria, encontramos dos. La Cueva de la Mora, en Somaén, ¿vale?, muy cerquita de Arcos de Jalón, donde se cuenta que una de estas encantadas estaría protegiendo un tesoro. Qué curioso que en esta Cueva de la Mora lo que se han encontrado, el tesoro, entre comillas, ¿cuál sería? Serían objetos, ajuares funerarios de la Edad del Bronce. Entonces, posiblemente a través del lenguaje de la leyenda, a través del mensaje del mito, se nos está diciendo una realidad totalmente apabullante, que es la presencia de restos arqueológicos del pasado y que tienen un valor incalculable, serían un tesoro que nos pertenece a todos. Pues posiblemente detrás de esa leyenda de la Cueva de la Mora de Somaén, pues tiene algo que ver. Pero, por ejemplo, si marchamos a Trébago, en Trébago encontramos una torre musulmana, que es conocida como la Torre de la Mora Encantada. Y aquí la leyenda cuenta que una mora se enamora, nunca mejor dicho, de un capitán cristiano, se entera el padre musulmán, la encierra en lo alto de la torre hasta que este padre muere, consigue escapar, pero ella se decide retirar a una cueva que estaría por la zona. Al final de cuentas, otra Cueva de la Mora o una cueva encantada que podríamos encontrar. Pero ya digo, encantadas encontramos sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha y en lo que es el litoral mediterráneo. Y también es una gozada que esta criatura pues también pertenezca a ese patrimonio mágico que tenemos aquí en la provincia de Soria. Claro, como bien decía, estamos hablando de criaturas que están muy relacionadas con lo fantasmal, con lo siniestro, con lo oscuro, pero ya que estamos hablando de criaturas de este calado, de este calibre, qué menos que hablar también de brujas. Y cuando hablamos de brujas, ¿de qué lugar o cuál es el gran enclave brujeril que podemos tener en la provincia soriana? Pues efectivamente es Barahona, también conocida como Barahona de las Brujas. ¿Por qué? Pues por ese caso que ocurrió en 1527, en concreto dos brujas, Quiteria Morillas y luego una mujer que se llamaba Lansarona, que eran vecinas de una localidad de Guadalajara, una localidad alcarreña, que se llama Pareja. Pues bueno, a estas dos mujeres se las acusa de ir volando a los campos de Barahona y a las afueras reunirse con otras brujas venidas de otras partes de España para allí rendir pleitesía al maligno, para honrar al diablo. Y, por ejemplo, esta historia no la cuento yo. Esta historia, aparte de que aparece en documentos de la Inquisición, habla de ellas, por ejemplo, el diccionario de Covarrubias, al hablar de Barahona, Leandro Fernández de Moratín también hace referencia, Cadalso, Torres Villarroel, o sea, grandes personajes de nuestra literatura hablan de estos personajes, de estas brujas de Barahona. Incluso es más, hay una leyenda no confirmada que dice que las pinturas negras y los grabados de Goya se inspirarían en las historias que contaban de Barahona, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo. Lo que encontramos en Barahona, y que da también un elemento muy físico a esta historia de las brujas de Barahona, es a las afueras, que es donde harían esos mencionados aquelarres. Encontramos una piedra con un agujero en medio y una cruz cristiana en la parte superior, que se la conoce como el confesionario de las brujas. Pero siempre que acudimos a este lugar, nos fijamos en ese confesionario, en esa piedra de las brujas, pero nunca en dos elementos que encontramos al lado y que son fundamentales y son claves para entender esta historia de las brujas de Barahona. Estamos hablando de dos pozos, de dos lagos de menor calado, que se los conoce como los pozos airones, los dos pozos airones de Barahona. Ahí está la clave. ¿Por qué? ¿Quién es Airón? ¿Qué es un pozo Airón? Pues los pozos airones serían los lugares, el enclave, el recinto sine qua non en el cual habitaría una deidad desconocida, propia de los prerromanos, una divinidad que era conocida con el nombre de dios Airón,
que se le representaba con forma de serpiente, que habitaba en estas lagunas, en estos lagos, y que sería un dios, digamos, dualista, ambivalente. Es decir, es el dios de la vida. ¿Por qué? Porque vive en el agua, y más vida que el agua no hay nada. Pero, claro, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los manantiales, del mundo subterráneo, algo que siempre se ha asociado con el inframundo, con lo infernal. Entonces también es un dios, digamos, tónico, algo así como subterráneo, del inframundo y del infierno. Entonces, es como un dios de la vida y de la muerte. ¿Cómo podemos distinguir o cómo se podía de alguna manera sacar el lado bueno o el lado malo de este dios? Pues haciéndole ofrendas, ¿no? Es decir, si nosotros le tenemos contento a este dios, pues no saca su lado más oscuro. Entonces, en esos pozos airones que encontramos en lo que es la zona de Barahona, posiblemente se hacían todo tipo de rituales para mantenerle contento a este dios. Un dios que estaba tan asentado que los propios romanos, cuando llegan a la península, lo asimilan. Es decir, por ejemplo, si vamos a Uclés, en lo que es ya Castilla-La Mancha, allí encontramos una estela en la que se habla del dios Airón y es creada por los romanos. ¿Qué pasa? Que cuando llega la nueva concepción, podemos decir, cuando el cristianismo se instala ya y es la religión imperante o la creencia imperante, esto va a cambiar. Si bien los romanos asimilan el culto del dios Airón, es decir, si no puedo con el enemigo, únete a él, lo que va a hacer la nueva religión o la nueva concepción del mundo imperante va a ser la anatemización, es decir, la demonización, considerar esto como algo heterodoxo, como algo pagano, como algo que hay que desterrar. Y es curioso, porque aquí es donde encontramos la explicación a las brujas de Barahona. Porque todos los lugares en los cuales se ha adorado al dios Airón, de repente se convierten en lugares donde se aparece el diablo, donde se reúnen las brujas y sobre todo donde aparecen serpientes monstruosas, como lo que decía, es decir, demonizando y anatemizando ese culto al dios Airón. Un dios serpiente que ahora se convierte en una sierpe monstruosa que avista estos lagos. ¿Y dónde podemos encontrar una referencia indirecta a esto? Pues en un lugar que seguro también todos hemos estado más en una ocasión, ¿no? Estamos hablando de uno de los enclaves más misteriosos, no solo de la provincia de Soria, sino de toda España. Estamos hablando de la misteriosa y legendaria Laguna Negra, un lugar que, bueno, inspira a Antonio Machado con esa tierra de Álvaro González y que esconde todo tipo de leyendas. Y una de esas leyendas, precisamente, que esconde o de la que se cuenta de esta Laguna Negra, es una supuesta serpiente monstruosa que de cuando en cuando haría presencia en este lugar y se alimentaría de todos los animales que fueran a beber a este lugar. Y de hecho, para intentar demostrar esta leyenda, hay otra versión que dice que, por ejemplo, en una ocasión unos pastores de la zona se acercaron a la Laguna Negra para comprobar si era cierto o no todo eso que se contaba de la serpiente monstruosa de dicho lago. Lo que hacen, según esta historia, es sumergir un cordero en el agua y ¿qué creéis que pasa? Pues cuando sacan este cordero, lo único que sale de lo que son las profundidades es su esqueleto, efectivamente, pues para confirmar la historia de esta serpiente monstruosa. Luego, por ejemplo, hay otra leyenda que dice que unos jóvenes, que esta leyenda además es muy sonada no solo aquí en Soria, sino que se repite en muchos lugares de España, que es la historia de dos jóvenes que para comprobar si realmente este lugar tiene una serpiente monstruosa o un monstruo habitando en ella, uno cruza el lago nadando con una Biblia en la boca y a esta persona no le pasa nada. ¿Qué pasa? Que el segundo no coge la Biblia, no nada con ella en la boca. ¿Qué ocurre? Pues que esa persona no se la vuelve a ver porque efectivamente la leyenda cuenta que esa serpiente monstruosa habría engullido para siempre a esta persona que digamos que no encaja con la religión imperante. Claro, pozos airones hay muchos, y hay un montón de listados en la península que nos hablan de esta deidad, pero aquí al lado tenemos uno. Por ejemplo, si alguna vez o dentro de poco vuelven a subir al castillo de San Esteban de Gormaz, en la zona del aljibe se van a encontrar como un agujero cegado que es conocido como el Pozo Airón. Claro, no se sabe si realmente era un pozo Airón al uso y luego fue reaprovechado, pero sí que sabemos realmente que, por ejemplo, en la zona de la fortaleza de San Esteban de Gormaz se han encontrado restos romanos, con lo cual, como decíamos antes, o sea, una vez es casualidad, dos coincidencia, la tercera ya acción del enemigo, ¿no? Y a donde no llega lo histórico, sí que llega lo legendario. Por ejemplo, se cuenta que en ese pozo Airón, que le estamos viendo ahí como en una esquinita,
se cuenta que estaría comunicado con la parte del pueblo, con la parte de San Esteban de Gormaz. Y hay una leyenda que dice que una vez, lo que es San Esteban de Gormaz, por ese túnel se coló como una especie de gallo y se perdió hasta que apareció en la parte de arriba del castillo, ¿no? Entonces, bueno, es una leyenda muy, muy recurrente, ¿no? O sea, animales que se cuelan en túneles subterráneos y que aparecen en la otra punta. Pero bueno, lo malo de este Pozo Airón es que no se puede investigar porque fue cegado, porque en el siglo XIX parece ser que se quitó la vida una joven y a partir de ese momento pues ya no se puede recorrer ese túnel o no se puede comprobar de alguna manera si es real o no. Y ya que estamos hablando de, pues eso, de serpientes, de sierpes monstruosas y demás, hay una que a mí me llama mucho la atención. Esta no es muy conocida y el lugar en el cual ocurre o acontece es menos conocido aún. Y para mí es uno de los lugares más misteriosos que podemos encontrar en la provincia de Soria. Para ello tenemos que viajar a los montes que rodean Suellacabras y allí vamos a encontrarnos una ermita destartalada, una ermita abandonada, una ermita a la que nadie hace caso, pero esa ermita destartalada, en ruinas y a la que nadie hace caso, creedme que siempre es la que esconde las mejores historias. Y en este caso estamos hablando de la ermita de San Caprasio. Una ermita de San Caprasio en la cual se cuenta una historia de una sierpe monstruosa que la llaman la bicha de San Caprasio, que supuestamente atacó a nada más y nada menos que un personaje que todos conocemos, al apóstol Santiago. Parece ser, según cuenta la leyenda, que cuando el apóstol Santiago está evangelizando la zona de la provincia de Soria y pasa por esta zona, esta sierpe le ataca. ¿Qué pasa? Que él sale corriendo con ese caballo blanco de Santiago, se introduce dentro de esta ermita y como es un lugar sagrado, esta bicha ahí no puede entrar. Y entonces, ¿qué hace esta bicha? Pega un coletazo en la entrada y deja su marca. Y los vecinos de Suellacabras cuentan que esa marca en lo que es la puerta de la ermita de San Caprasio existía hasta hace relativamente poco, solamente que esta ermita está que se cae y la puerta ya ha desaparecido. Pero como digo, es un lugar bastante enigmático esta ermita de San Caprasio, hasta tal punto que tú cuando entras, nada más entrar, lo que te encuentras es, bueno, no se ve muy bien, pero lo que vemos es un laberinto grabado en el suelo, un laberinto que nos recuerda mucho, no sé si habéis estado alguna vez en una de las catedrales góticas, por ejemplo, de Francia, o habéis visto algún petroglifo, por ejemplo, en Galicia, de estos atlánticos, o, bueno, sin ir más lejos, una foto, por ejemplo, del laberinto de Nosos. Pues eso lo encontramos directamente en esta ermita de San Caprasio. Claro, tú preguntas y dices, no, esto lo hacían para hacer un recorrido, un peregrinaje. La gente que no podía ir a Tierra Santa se metía dentro del laberinto y hacía como un peregrinaje simbólico. Bueno, es una explicación un tanto peregrina, nunca mejor dicho, ¿no? Pero ahí está el misterio, o sea, ¿realmente era esto o es un símbolo más mágico, más profundo, más, digamos, perdido en el tiempo? Pues no lo sabemos. Además, un santo que se llama Caprasio. Sí que es cierto que en Francia hay dos Caprasios, pero en este caso las crónicas nos hablan de otro santo bastante enigmático, que San Caprasio vendría de San Cabras, un nombre muy raro, ¿no? Entonces, esto ya nos retrotrae a si realmente era un santo o una cristianización de alguna deidad que había en la zona de Suellacabras, otro detalle, pues una deidad local vinculada con lo caprino. Pues no lo sabemos, ya digo, es un lugar que merece mucho la pena ir a investigarlo porque posiblemente todavía no ha dicho la última palabra. No sé si habéis visto alguna vez este ser. Sí, en la colegiata de Berlanga de Duero. Pues estamos hablando del lagarto de Berlanga, otra sierpe, otro ser monstruoso, que bueno, allí contaban muchas leyendas. Estamos hablando de un caimán que está disecado y le han cortado la cabeza y que cualquiera puede ver en la colegiata, del cual dicen que era un monstruo que habitaba en lo que es Berlanga de Duero, que se comía a los animales, que por ejemplo también iba al cementerio y se alimentaba de huesos. Bueno, esto era una leyenda que se contaba a los niños para meterles miedo, porque muchas veces estas criaturas mágicas les damos ese valor para meter miedo, son criaturas moralizantes, ¿no? ¿Cuál es la realidad de este animal? Pues bueno, es un caimán de 4 metros, que un personaje muy interesante en el siglo XVI, Fray Tomás de Berlanga, que por ejemplo fue el descubridor de las Islas Galápagos, o sea que es un tío bastante llamativo, obispo de Panamá, que no tenía otra cosa que hacer que cuando vuelve a España, a su tierra, a Berlanga de Duero, no se le ocurre otra cosa que traerse esta mascota y la tenía por allí, por Berlanga de Duero. Y la historia dice eso, que se muere, pero no sabemos si de frío, de hambre o a saber.
Luego también hay gente que dice que, bueno, que ya se lo trajo muerta, pues eso, como una especie de ex voto. ¿Por qué? Porque esta historia es muy llamativa, porque la gente cuando veía esto no veía un cocodrilo. Hay que tener en cuenta que la gente de Berlanga de Duero, como muy lejos, iba a la ermita de San Baudelio, no iba mucho más lejos. Entonces, pensaban que era el dragón que mató San Jorge. Entonces, es una historia muy, muy curiosa. Entonces, bueno, está ahí disecado, colgado, le cortaron la cabeza y, por ejemplo, ahora dan nombre a uno de los dulces más típicos de Berlanga de Duero, que son los lagartos, ¿no? En honor a este animal. Claro, ya que estamos hablando de sierpes, monstruosas, de esta criatura que, como vemos, es muy recurrente dentro del folclore soriano, qué menos que hablar de una mujer serpiente, Elfa, una mujer que aparece reflejada, una mujer serpiente, uno de los grandes hitos de nuestra literatura, como es el cantar o el poema de Miocid. O sea, el propio poema cuenta que cuando Rodrigo Díaz de Vivar está cruzando la zona del yacimiento celtibérico romano de Tiermes, ¿vale? El Montejo de Tiermes, cuenta, dice algo así como: aquí surgió la leyenda de una mujer que se llamaba Elfa y que es derrotada por un tal Álamos y que la encierra en unos caños. Claro, hay mucha gente que ha estado investigando esta leyenda, a qué se referiría y tal, y lo curioso es que en Tiermes, en Termancia, los que habéis estado allí, podéis ver que, bueno, es como una especie de mini Capadocia, o sea, son casas rupestres excavadas en la roca, pero también lo que encontramos son caños, que son acueductos subterráneos, o sea, está totalmente lleno de pasadizos secretos, y uno de esos acueductos se puede visitar, o sea, cualquiera puede recorrerlo en mitad de la oscuridad. Pues posiblemente ahí es donde esa mujer serpiente, según la leyenda, pues fue encerrada, ¿no? Tiermes, que también, bueno, es un lugar que tiene muchas leyendas, muchos misterios. De hecho, el año pasado ya hablé de Tiermes, de los supuestos tesoros que la gente iba allí a buscar, de la Virgen de Santa María de Tiermes, también, por ejemplo, ese Santo Niño de Tiermes, que es una escultura súper misteriosa, y hay quien dice que sería nada más y nada menos que un héroe romano que luego se cristianiza. O sea, es un lugar que merece mucho la pena. Pero vamos a quedarnos con el nombre de Álamos. Hemos hablado de Elfa, que era una mujer serpiente, pero ¿quién es Álamos? Pues Álamos parece ser, según las investigaciones, sería un nombre local o un nombre que se daba en aquella época al mítico y heroico Hércules. De hecho, por ejemplo, si acudimos a uno de los cronistas antiguos, Pausianas, nos dice que cuando Hércules derrota al cancerbero en el Hades, lo primero que hace es ponerse una corona de álamo blanco. O, por ejemplo, Virgilio, en la Eneida, nos cuenta que hace lo mismo, ponerse una corona Hércules de álamo blanco, en el momento en el cual derrota, vamos a quedarnos con este nombre, con el gigante Caco. El gigante Caco. ¿Quién es este personaje? Pues, como su propio nombre indica, sería un gigante que la leyenda cuenta que Hércules derrota en Italia, en el Monte Aventino, pero aquí encontramos una leyenda muy soriana vinculada con este personaje, con el gigante Caco. Un lugar que además estaría vinculado con él sería un enclave que todos conocemos, que es el Moncayo. Moncayo parece ser que vendría del Monte Cacus, de Mont Cacus. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que cuenta que el gigante Caco no tanto vivía en el Monte Aventino, sino que habitaba en las zonas donde se encuentra el Moncayo. Aquí este personaje, este gigante Caco, tendría una cueva, que es donde habitaría, y que parece ser que cuando Hércules roba los bueyes de Gerión en ese trabajo hercúleo que hace en la zona sur de la península ibérica y pasa entre la frontera entre Soria y Aragón, pues parece ser que se encuentra allí con los bueyes de Gerión. Caco, que de ahí viene, por ejemplo, ladrón, o sea, de Caco, porque este personaje parece ser que esos bueyes se los roba a Hércules. Entonces, Hércules se enfada, acude a la cueva de Caco, le da muerte y que cuando le da muerte le va a enterrar. Y en ese montículo, en ese enterramiento, es cuando surge la montaña del Moncayo. Y, por ejemplo, hay lugares vinculados con este Caco, con este gigante. Por ejemplo, en la zona de Aragón, en un pueblo que se llama la Cueva de los Fallos, allí, por ejemplo, encontramos una supuesta cueva de Caco. Pero, por ejemplo, en Cueva de Ágreda existe también una sima, una cueva que además es espectacular. Está cerrada, pero encontramos en ella, por ejemplo, estalagmitas y tal. Pues en la zona cuentan que no, que realmente la cueva de Caco sería esa que encontramos en Cueva de Ágreda, en la provincia soriana. Y bueno, a ver, de hablar de gigantes, en Soria encontramos muchas leyendas. De hecho, hay otra leyenda, por ejemplo, que es la de un gigante que se llamaba Pierres, que habitaba en Ágreda y que era muy amigo de Caco.
O también, por ejemplo, la misma hermana de Caco, que se llamaba Caca. Entonces sí, es un nombre un tanto escatológico, pero es una leyenda que también encontramos en Soria. Pero a mí, cuando hablamos de gigantes o de historias vinculadas a estas criaturas mágicas en Soria, siempre se me viene a la mente este elemento que lo encontramos concretamente en Romanillos de Medinaceli, un pueblo que, bueno, no es muy visitado, pero que esconde bastantes secretos. Y uno de ellos es esa tumba, que la conocen en el pueblo como la tumba del gigante. Estamos hablando de una especie de tumba que está excavada en una roca y que esa roca está haciendo funambulismo en el precipicio, o sea que cualquier momento se cae. Y la gente, cuando veía esto, decían, esa tumba no puede ser otro enterramiento que el de un gigante. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que esto era una tumba de los antiguos visigodos. Entonces, cuando pasaban por delante, al no saber quiénes eran los visigodos, ¿a qué recurrían? Ese pensamiento mágico. Y lo que no pueden explicar con elementos históricos, ¿con qué elementos sí pueden explicarlo? ¿Cómo pueden parchear ese vacío? Con imaginación, con fantasía y con ese pensamiento mágico. Entonces decía, no, eso era la tumba de un gigante y solucionado. Y ya digo, o sea, esta zona de Romanillos de Medinaceli, donde se encuentra la tumba del gigante, es un lugar totalmente increíble y que todavía no se ha explorado, porque, por ejemplo, allí podemos encontrar lo que podría ser un altar de sacrificios prerromano, también cazoletas, hay una cueva que llaman la Cueva de la Bruja, también hay una fuente que los lugareños cuentan que iban allí a beber agua porque les quitaba los piojos, entonces es un lugar que, ya digo, merece muchísimo la pena. Y otro lugar que merece mucho la pena lo encontramos, es la montaña que se encuentra justamente enfrente de Trébago, la Sierra del Madero, que se la conoce como la Peña del Mirón, porque allí habría nada más y nada menos que un gigante mirón. Un gigante mirón que podemos decir la tradición popular de la zona llamaba como el tío Sartén. Bueno, un nombre bastante curioso, el tío Sartén, que parece ser, según la leyenda, no era un gigante al uso, parece ser que era un gigante, pero que no era de estos forzudos, robustos que todos nos imaginamos. Y la leyenda cuenta que los vecinos se reían de este tío Sartén. Y dice, ¿vais a seguir riéndoos de mí? Dice, pues voy a hacer una hazaña. Y dicen que durante una mañana coge una enorme piedra, la planta allí ante el asombro de los vecinos. Y dice, no, pues al final va a ser un gigante con fuerza. ¿Qué pasa? Que en ese momento se muere del esfuerzo que ha hecho. Y la leyenda cuenta que en ese mismo enclave que ha colocado la piedra, los propios vecinos, lo que es la piedra y lo que es su propio enterramiento, empiezan a echar tierra y surge esa Peña del Mirón. Peña del Mirón, ¿por qué? Porque la leyenda cuenta que desde lo alto el espíritu de este gigante, de este tío Sartén, aún mira y aún vela y aún protege a los vecinos de Trébago. Pero bueno, subir a esta montaña, que la verdad cuesta un montón porque no está nada accesible ni nada preparada para ello. Sí que es cierto que han puesto hace poco unos molinos, pues en la zona de los molinos podemos encontrar también una historia que tiene que ver con lo fantasmal. No sé si conocéis la Santa Compaña, habéis oído alguna vez hablar de la Santa Compaña, esta criatura, bueno, no es una criatura, es como una especie de comitiva, una procesión de ánimas que aquel que la viera pues sería una crónica de una muerte anunciada. Pues esa historia la encontramos justo al lado de la Peña del Mirón. Allí sí que es cierto que todavía quedan las ruinas de un antiguo convento, un convento que dicen que era templario, el convento de San Adrián, y la leyenda cuenta que en ese paraje, cuando llega la noche de la víspera de Todos los Santos, una estantigua, que es uno de los nombres que recibe la Santa Compaña, de templarios fantasmales, empiezan a recorrer este monte buscando a algún incauto que se tope con ella para que sea, pues eso, una crónica de una muerte anunciada. ¿A qué leyenda os recuerda esta historia? Por ejemplo, al del Monte de las Ánimas, ¿no? En el Monte de las Ánimas, pues esa famosa historia de cuando suenan las campanas de San Juan de Duero, esos templarios salen de sus tumbas y acuden en masa pues, a hacer todo tipo de tropelías. Solamente que aquí, en la estantigua de la Sierra del Madero, sería pues eso, una procesión e irían todas en comitiva. Claro, aquí esto es muy curioso porque ahora, por ejemplo, nosotros hablamos de fantasmas, de fenómenos paranormales, etcétera. Pero antiguamente no se hablaba de ello como tal, sino que se hablaba de duendes. Las casas encantadas eran conocidas como las casas enduendadas. Y sí que es cierto que aquí, en la península, en la provincia de Soria, no encontramos muchas leyendas vinculadas con duendes. Esto es muy curioso, porque es ahí como un vacío que llama mucho la atención. En este caso, por ejemplo, solo he podido recopilar dos historias que tienen que ver con duendes. Una sería, por ejemplo, esa que cuenta Becker, la leyenda del gnomo,
que él la escribe en 1863. Bueno, es una historia que cuenta que en la zona del Moncayo habitaría como una comunidad de duendes en un pueblo subterráneo escondiendo tesoros. Esto además encaja mucho con las historias de la gente oculta y de los enanos, por ejemplo, de la mitología germánica. Y bueno, esta historia Becker la cuenta en palabras de un hombre que se llama el tío Gregorio. El tío Gregorio se lo está contando a dos mujeres que no tanto le interesaban los duendes, sino más bien los tesoros que tenían, se introducen en esos mundos subterráneos y no vuelven a aparecer, ¿no? Pues esta es la historia del gnomo de Becker. O por ejemplo, en Soria, a las afueras de Soria, muy cerquita de donde está San Saturio, antes sí que se podía ir, pero por culpa de la subida de las aguas por la presa de los Rábanos, solo se puede acceder a esta cueva, que es la cueva de Juan Zampoña, pues en piragua, en canoa o en barca. Una cueva que lo que nos encontramos en su entrada ya nos lo dice todo, es una declaración de intenciones, dice cueva de Zampoña, quien entrare ni vivo ni muerto sale. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que un tal Juan Zampoña, buscando un tesoro, se adentra dentro de lo que es la cueva y no vuelve a salir porque supuestamente unos duendes están tirando de él hacia la profundidad de la sima. Bueno, esto realmente es una leyenda que no deja de ser una, podemos decir, adulteración de un hecho que sí ocurrió, en 1748, en marzo. Un tal Juan Serón se encontraba efectivamente intentando buscar un tesoro, tropezó y se cayó al fondo de la cueva de Zampoña y allí murió. De hecho, sus restos todavía pueden estar allí al final porque nadie los ha encontrado. Pero claro, la pregunta del millón: ¿a día de hoy hay criaturas mágicas y misteriosas recorriendo nuestros pueblos? Pues la respuesta es sí. ¿Y dónde los encontramos? Pues efectivamente en esas tradiciones populares, en ese legado que se ha ido pasando de generación en generación y que persiste a morir, ¿no? Como un eco del pasado que tenemos que conservar. Y por ejemplo, se me vienen a la mente esos personajes míticos que podemos encontrar, pues por ejemplo, la Barrosa de Abéjar, los Zarrones de Almazán, los Zarrones también de Borovia. Esos personajes, a fin de cuentas, son evocaciones pastoriles, evocaciones también, podemos hablar del día a día, que ¿cómo las personificaban? Pues por medio de criaturas también extrañas que son propiamente las vestimentas que llevan. O por ejemplo también podemos hablar del tío Chinchilla de Ágreda, que es un personaje que que desfila por las calles de Ágreda en carnaval. O luego tradiciones que se han perdido, como por ejemplo los zarragones de Villálvaro o de Sotillo del Rincón, que bueno, a ver si algún día llega ese momento en el cual toda esta tradición pues se preserva y se recupera. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, todo esto, aparte de que es algo que nos pertenece, que es un legado que no debe de perderse, así a modo de conclusión, después de haber recorrido, pues podemos decir, en una ruta mágica por esa Soria mágica y también de criaturas extrañas, pues nos damos cuenta que al final, por muy modernos y muy avanzados que nos consideremos, hay cosas que todavía se nos pasan, que no comprendemos, que se nos escapan a nuestra razón y tenemos que recurrir a esos elementos más innatos y más humanos como puede ser el pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay muchas cosas que todavía se nos escapan a nuestra razón. Y en este caso, pues como diría Becker, que aquí en la provincia de Soria viene que ni pintado, pues mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, pues habrá poesía. Muchas gracias.